paso justamente al tema de opiniones, como lo dice nuestro nombre de nuestro programa, Voces y Opiniones. Tenemos a Victoria de Cintonio, quien es asambleísta electa por el partido Revolución Ciudadana, conectada vía Zoom a su espacio de la 96.9 FM. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está Victoria? Buenos días, bienvenida. Buenos días, qué gusto, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están todos con estas lluvias en la ciudad? Sí, creo que ha sorprendido a muchos porque, bueno, al parecer esperaban una noche, una mañana tranquila. Normalmente ha estado lloviendo en horas nocturnas, ¿no? Y esta vez ha causado un poco de sorpresa en los ciudadanos, pero le agradecemos por estar aquí conectada. Eso no impide justamente la comunicación para nuestros radio oyentes de la 96.9 y vamos a hablar un poco de la coyuntura política, ¿no? Después de las elecciones todavía hay muchos temas por contar y también de analizar de lo que está sucediendo en el país. Abogada de Cintonio, uno de los temas que la semana pasada dio de qué hablar dentro de la ciudadanía, de los medios, tenía que ver justo con el pedido del gobierno respecto a la intervención de ayuda internacional para los casos de delincuencia, de crimen organizado en el país. Esto generó un debate sobre si es correcto esa intervención dentro del país, si en realidad va a perseguir ese fin que se busca o si hay otras medidas por las cuales se podría buscar, ¿no? Otro camino por el cual decidir. Desde su punto de vista, abogada, también como asambleísta electa, ¿qué opiniones hay sobre esta nueva ayuda que está pidiendo el gobierno? Creo que aquí es importante determinar que, como todo lo que hace el gobierno, nadie entiende cuál es el fin o el objetivo. Simplemente creo que lo único que necesita es una portada, pero la Asamblea Nacional no tiene que autorizarle. Esto es un proceso de cambio dentro de la Constitución que hay que revisar tras otro procedimiento y no sobre la aprobación de una resolución que, te digo, les he dicho insistentemente a algunos de mis compañeros, a veces las resoluciones no tienen mayor efecto jurídico. Pero lo único que se ha evidenciado con este buscar una portada para decir que está trabajando contra el crimen organizado, es que ha anunciado él y su bancada que el Plan Fénix ha fracasado, que nunca existió. ¿Y cómo es posible que un plan que incluso el presidente ya ha tatuado en su brazo ha llegado al punto en el que ya va más de un año? Y en este año, en el 2025, de enero hasta la fecha, tenemos más de 1.000 muertes violentas en el país. Una cifra que no se había dado antes y que hemos superado las cifras de muchos años. Pero y esta es una muestra de que esto ha fracasado y digo esto porque nosotros hemos aprobado dentro de la Asamblea Nacional o él ha solicitado a través de la Asamblea Nacional, primero subirle los 3 puntos al IVA. Lo subió, dónde está el dinero, cuáles han sido los avances, dónde está la plata invertida, cómo se salió del proceso de inseguridad en el que vivimos. Hizo una consulta popular en la que se gastó 60 millones de dólares donde las preguntas eran obvias para la ciudadanía. Quería manejar mejores procesos para el tema de la inseguridad. Él se dedicó a preguntar, la ciudadanía le dijo que sí. Y él dijo que una vez que ganaba la consulta, sobre todo en el aumento de penas y la extradición, esto se iba a resolver. Era como magia que al día siguiente de la consulta esto iba a solucionarse y lo que hemos visto es que no ha existido. Se aprobaron las leyes que determinaban claramente lo que la consulta había plasmado y sin embargo hasta el día de hoy logramos ver un resultado en este momento. Y yo le pregunto a la ciudadanía, no entiendo cómo el presidente, o ustedes entienden cómo el presidente de la República pide fuerzas extranjeras militares para poder solucionar los problemas, pero ¿qué está haciendo con las fuerzas militares y las fuerzas policiales, las fuerzas armadas en el país? Ha mejorado la institucionalidad, le ha mejorado las condiciones, les ha mejorado el equipamiento para que salgan a protegernos dentro del país.
¿Qué ha hecho por ellos? Lo único que está haciendo es decir que ellos no están capacitados para solucionar nuestros problemas porque en año y medio no han hecho absolutamente nada y por eso él requiere presencia militar extranjera en este país. Pero además, lo que no nos dice, y eso también habría que preguntarle, es que ese Consejo de Seguridad le dijo qué países son. Recién la ministra Sommerfield ha ido a preguntar quiénes podrían venir. Ni siquiera tienen una planificación de esto. No nos han dicho cuál ha sido o cuál es el objetivo de venir, bajo qué condiciones vienen. ¿Vienen con impunidad cero? ¿Vienen con que vienen a hacer al país lo que les da la gana sin respetar una sola ley? ¿O qué vienen a hacer? Alguien me decía el otro día, sí, pero es que México aprobó que entren fuerzas militares extranjeras estadounidenses a México, sí, pero México le determinó que ingresen para capacitar a ciertos espacios del Poder Militar de México para la capacitación en ciertas técnicas. En Ecuador no se ha dicho para qué quieren la presencia extranjera militar en este país y creo que una de las cosas que no le gusta hacer a este gobierno es trabajar con transparencia y la Asamblea Nacional necesita tener primero esta información para saber hacia dónde fiscalizar, pero sobre todo decirle nuevamente al Ejecutivo, ustedes no necesitan la autorización de la Asamblea Nacional, hay que hacer una reforma a la Constitución para eso y creo que están como pensando bastante mal. Cuidado, señor presidente, y todas estas estrategias que le están diciendo que hagan, lo único que hace es debilitarlo porque lo que está diciendo es que no existe el plan Fénix o fracasó su plan Fénix, que nadie además lo ha visto, solamente lo ha visto tatuado en su brazo y que adicionalmente a eso usted le está dando la espalda a las fuerzas armadas y militares y policiales de este país porque les está diciendo que el papel que ellas cumplen no está funcionando. Abogada de Sintonio, entonces, más allá de que todavía no existan los detalles de lo que se espera lograr con esto, algo ya dejó entrever en su comunicado oficial que emitió en este caso como tal el Ejecutivo, en donde señalaba que pedía en todo caso a la Asamblea pronunciarse sobre esta y otras iniciativas como la reforma parcial del artículo 5 de la Constitución que busca eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en el país. Sobre esto, pues ya habíamos visto que había una negativa. ¿Se podría volver a retomar este tema considerando justamente la intervención de la ayuda internacional? Bien, yo nuevamente insisto aquí. ¿Ayuda extranjera para qué? Que el presidente primero transparente, ¿qué necesita? ¿Qué necesita el Consejo de Seguridad del país? Es gravísimo lo que está haciendo. Le está diciendo al país que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ejército del país no sirven. Es lo que le está diciendo al país. Nosotros lo que necesitamos saber es para qué, bajo qué condiciones y cuál es el objetivo. No pueden simplemente decir traigan a la base extranjera, pero bases militares extranjeras. Necesitamos saber para qué, pero además que nos transparenten. Y yo insisto, veíamos declaraciones de la ministra Sommerfield decir, ya ahorita vamos a revisar quiénes podrían venir. Entonces, si tú no planificas, y es lo que ha sido el diario vivir desde este año, casi año y medio, de Daniel Noboa en el poder. Nunca ha planificado nada, nunca sabemos hacia dónde se dirige, y cuando se le piden respuestas, acusa al otro por no dejarlo hacer. Señor Daniel Noboa, al Ejecutivo, a sus ministros, ¿para qué necesitan esto? ¿Cuál es el objetivo real? ¿Cuáles son las condiciones y cuáles son las delimitaciones que van a tener estas fuerzas extranjeras en el país para poder ayudar a la inseguridad o a mitigar la inseguridad de este país? Queremos más que él solicite esto, necesitamos la información de cómo, para qué y con qué. El Consejo de Seguridad aprobó esto, el Consejo de Seguridad le dijo, oiga, ¿sabe qué? Nosotros como militares y Fuerzas Armadas y Policía no podemos con esto, necesitamos ayuda extranjera, ¿a quiénes necesitamos? ¿Bajo qué condiciones? ¿Con qué objetivos? ¿Qué países harán esto? ¿Qué países harán lo de acá? Eso no existe. Entonces creo que la respuesta es bastante obvia. 7:55. Estamos en diálogo con la abogada Victoria de Sintonio, quien es asambleísta electa por el Movimiento Revolución Ciudadana.
Hablando un poco ya también de lo que ha dejado los resultados de la primera vuelta, obviamente tenemos ya una elección de asambleístas, también de parlamentarios andinos, pero existe claramente una polarización dentro de lo que tiene que ver con el partido oficialista y la segunda mayoría, en este caso también Revolución Ciudadana. Están casi a la par con la cantidad de asambleístas, pero entiendo pues que obviamente el fin sería buscar también una mayoría para poder legislar. En ese sentido, ¿cómo ve el panorama dentro de los próximos meses, ya cuando la nueva asamblea esté en funciones a partir de mayo? ¿Cómo se podría buscar justamente ese apoyo que se necesita para tener el mayor respaldo dentro de uno de los grupos? Creo que es importante, y aquí nosotros lo hemos dicho hace algún tiempo, no solamente en momentos de elecciones, el cambio de método de asignación de escaños para la Asamblea Nacional fue un error, porque lo que ves en ese momento es una atomización de los cuerpos colegiados, o sea, llámese asamblea, consejos municipales, consejos cantonales, consejos provinciales, porque no tienes una mayoría que te permita trabajar frente a lo que has propuesto. Pero sin embargo, creo que nosotros hemos determinado que el proceso de fiscalización y el proceso de legislación va más allá de lo que diga el Ejecutivo, va más allá de lo que diga el poder de turno. El proceso de fiscalización y el proceso de legislación siempre ha ido encaminado a lo que la ciudadanía necesita. Pero aquí yo quiero dejar una cosa bastante clara para los ciudadanos y ciudadanas que nos están escuchando. Puede ser que esta Asamblea Nacional ha realizado procesos de fiscalización en los que se ha evidenciado que no existe plata para salud, que han hecho una reducción importante para educación, que el sistema vial del país no sirve y que el ministro no ha puesto un centavo para esto. Acabamos de aprobar el informe. Estamos revisando que es una mentira, y además a mí me causa bastante dolor e indignación ver que utilizan los rostros de niños y de niñas en este país para decir que sí le pagaron a Solca y sí le pagaron a las dializadoras, cuando salen estas mismas instituciones al día siguiente a decir que es mentira, que no les han pagado, que tienen a su personal impagos más de 5 meses. Si esto no nos duele como país y les estamos diciendo al Ejecutivo, señores, estamos aquí para revisar dónde está la plata, dónde está la plata de los 3 puntos del IVA para mejorar el tema de seguridad, dónde está el plan Fénix, y el gobierno y el Ejecutivo no resuelve absolutamente nada, quiere decir que el gobierno no sirve. No es que la Asamblea Nacional es una piedra en el zapato, la Asamblea Nacional está para revisar y observar que las cosas avancen. Ojalá el gobierno hiciera las cosas que tiene que hacer para que nosotros podamos tener la tranquilidad de hacer leyes sin tener que estar solamente en el proceso de fiscalización, porque en este país no existe absolutamente nada. Así que lo que necesitamos es un cambio de gobierno, o sea, necesitamos un cambio que nos permita ir avanzando hacia los derechos. Miren, a mí me parece, el otro día conversaba con una colega legisladora de otro país y me decía, es que es totalmente sorprendente que ustedes tengan que hacer una ley para una enfermedad, una ley para la diabetes. Como que si con esta ley me van a dar más insulina al paciente. Lo que necesitamos es política pública que asigne el presupuesto para que los pacientes de diabetes, con cáncer, los que necesitan, los pacientes renales que necesitan dializadoras, que los atiendan, puedan tener una vida digna cuando están con un proceso de una enfermedad catastrófica como las que he mencionado. Y para eso no necesitas una ley, necesitas a alguien en Carondelet que entreguen el recurso necesario, pero que además el ministro o ministra que esté al frente haga que su gente trabaje para esto. Correcto, son las 7:59. Estamos en diálogo con la abogada Victoria de Sintonio, quien es asambleísta electa por Revolución Ciudadana. Efectivamente, la asamblea cumple con su rol de fiscalizar y legislar, pero dentro de lo que se viene en el próximo periodo de mayo, entendemos que igual los partidos que están en su mayoría con los asambleístas, en este caso tanto Revolución Ciudadana como ADN, persiguen también buscar hacer esas alianzas para poder tener justamente la mayoría. ¿Qué es lo que se ha podido conversar a la interna quizás con estos otros partidos que han logrado entrar como para tener quizás alguna agenda política que pueda impulsar las causas que se persiguen dentro de los partidos?
Yo creo que aquí lo que nos tiene que unir es levantar el país. Nosotros tenemos que revivir a esta patria de manera unida. Miren, ya estamos cansados y eso lo veíamos la semana pasada en la Asamblea Nacional, cuando estábamos hablando sobre cómo aprobar una ley económica urgente que determine claramente cómo iba a mejorar la vida de las mujeres emprendedoras de este país. Y lo que salía de la Asamblea Nacional era diciendo que las mujeres no teníamos oportunidades en el país, no había oportunidades de empleo, no había seguridad para que las mujeres atiendan o sus negocios tenían que cerrar. Y decía un legislador del Oro, y claramente lo recuerdo, decía, yo fui al Oro, a Machala, a hacer campaña y veía todos los locales cerrados. ¿Qué es lo que te estaba diciendo el debate en ese momento? Que todo lo que estaba pasando en el país es que cada vez por las extorsiones, por las vacunas, porque no hay gobierno, no puede avanzar. Y creo que ese es el camino el que hay que buscar en esta nueva Asamblea Nacional. Todo aquel que quiera levantar este país, que quiera revivir este país, que quiera cambiar este rumbo que tiene el país, tiene que generar una alianza que le permita hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya lo hemos visto. La bancada lo único que se ha preocupado es de ocultar lo que ha hecho Daniel Noboa, ha intentado mirar hacia otro lado cuando comete errores, pero no ha podido realizar un proceso de fiscalización. Y le digo con toda claridad, la Contraloría ya nos dio la razón en un proceso de fiscalización. Recuerden que nosotros hicimos el proceso de fiscalización al proceso Eco Olón en la provincia de Santa Elena, en la comuna Olón, donde la señora Lavinia Balbonesi estaba construyendo ahí un condominio en una área protegida, y la Contraloría ya le dio la razón a la Asamblea Nacional. Eso nunca debió pasar. La comunidad de Olón está recibiendo un poco tarde este proceso, este informe, pero sin embargo creo que hay que determinar este tipo de cosas. Y lo otro es que nosotros tenemos que construir, y les decía, este país a través del amor por la patria y no por el odio. Lo que estamos viendo en este momento es que están persiguiendo a todo aquel que le diga no al presidente Daniel Noboa. Y estoy hablando del alcalde de la ciudad de Guayaquil. Un alcalde que todos los días se levanta y presenta obras en esta ciudad. Nosotros no hemos visto un bordillo. Miren que esta semana se fue el ministro de Obras Públicas de Imbabura a ofrecer un semáforo. Un semáforo. Y aquí en Guayaquil se están construyendo obras y puentes todos los días, pero sin embargo el presidente Daniel Noboa, el candidato presidente de Carondelet, lo único que ha hecho en este momento es perseguir. Cuidado con lo que están haciendo. Cuidado, las cosas le salen absolutamente mal. El poder político de este país, el poder del Ejecutivo no debe servir para meter preso a las personas con las que discrepas. Necesitas tener un gobierno para que puedas avanzar en la reconstrucción del país, y dejarles claro una cosa, y no sé si lo tomen como un anuncio quizás al gobierno. Hoy nuevamente vamos a insistir desde la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados a pedir la información de por qué están atrasados más de 5 meses en el pago de asignaciones de los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados en todos sus niveles, a las juntas parroquiales, a los municipios y a las prefecturas. Resulta que la plata que le pertenece a todos los ciudadanos a través de sus gobiernos autónomos descentralizados no la están recibiendo, porque el gobierno está utilizando esos fondos en no sé qué. Y el ministro de Economía y Finanzas sigue haciéndose loco y no entrega la información, y lo vamos a volver a llamar a la Asamblea Nacional para que explique por qué no les paga, por qué no les entrega el recurso, porque saben que esta plata que les deben no es plata que le van a entregar al alcalde, a la alcaldesa, a la prefecta, al prefecto, al presidente de junta o a la presidenta de la junta. Es plata que no le llega a los ciudadanos, porque con ese dinero tienen que terminar las obras. Y justo ahora, que estamos en un proceso de invierno que además ha sido totalmente inclemente en la ciudad de Guayaquil, lo hemos vivido, que no se diga en otros sectores rurales de la patria, donde no existe ni siquiera sistema vial, porque además lo hemos revisado, la Amazonía tiene un socavón que todavía no pueden solucionar desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y además de eso, las autoridades locales no reciben la plata para que puedan un poco mitigar estos procesos que están teniendo las comunidades y los espacios en el país. Así que el señor ministro y señor Daniel Noboa, no es que la Asamblea no lo deje trabajar, es que la Asamblea necesita respuestas para esos alcaldes, para esos prefectos, para esos ciudadanos que están esperando la obra y que a usted, a través de su ministro, no le ha dado la gana de mandarle el dinero.
Estas son las declaraciones de la abogada Victoria de Sintonio, asambleísta electa por Revolución Ciudadana. Le queremos agradecer por habernos acompañado en este espacio para hablar un poco de todo, ¿no? De la coyuntura política, de lo que se está haciendo en la Asamblea, un poco también de lo que se va a hacer en el nuevo periodo. Así que nuevamente gracias por habernos acompañado en este su espacio de la 96.9 FM. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, abogada. Son las